Hola a todos, bienvenidos al curso de Microsoft Excel 2016. Mi nombre es Nelson Palomino y en esta oportunidad trabajaremos con funciones de fecha. Ubiquemos nuestra carpeta llamada archivos base. Recuerda que se te ha compartido para esta sesión todas estas carpetas. En la carpeta archivos base encontrarás el archivo llamado funciones de fecha. Debes de abrirlo para seguir la secuencia de aprendizaje. En ella encontrarás la primera hoja llamada formato. En esta hoja explicaré cómo trabajar con fechas. Entender a las fechas en Excel es entender sobre todo el formato, la apariencia, ya que las fechas solo son apariencias, son formatos, porque si nosotros nos colocamos en la primera fecha que muestro aquí, puedes observar en la parte superior cómo se está mostrando el formato fecha. Si esto lo quito, por ejemplo, y le coloco general, el número que se mostrará pues será 1, ya que 1 representa a 1 de enero de 1900. Excel trabaja de esta forma. Aplicaré nuevamente fecha corta. Al 1 de enero de 1900, Excel lo considera el número 1. Al 2 de enero de 1900, el número 2, el número 3, así sucesivamente. Colocaré estos números, por lo tanto, por este lado. Como puedes apreciar, tenemos estos números. En cualquier momento yo puedo pasar a la fecha corta y observa, son los mismos valores. Puedo quitarle el formato y son los números de esta manera. Por lo tanto, una pregunta sería: el 1 de febrero de 1900, el número que se representa sería, obviamente simplemente quitando en general nos indica que es el 32. Cada fecha es representada por un número. Si yo coloco por este lado la fecha que corresponde al día de hoy, esta fecha pues estará representada por un número. Le cambio a general, sería 42.578. Bien, veamos entonces por este lado algunos formatos importantes que debemos de aplicarle a las fechas. La D representa el día, la M representa el mes, la Y representa el año. Puedes usar también la letra A dependiendo de la configuración regional. Esto lo puedes saber simplemente colocando un valor numérico y aplicando la moneda. Si la moneda que te muestre sería nuestra moneda en soles, pues tienes configuración de español Perú. Si te aparece en euros, tienes español de España. Si tienes de España, usa la letra A. Si tienes de Perú, usas la Y. Veamos. Como me sale la moneda en soles, usaré la Y. Veamos acá. Aquí me piden quitar el formato a las fechas que tengo seleccionadas. Simplemente la selecciono y presiono general. Como puedes apreciar, se mostrarán simplemente los números. Es decir, en algún momento que tú estés realizando una operación y te dé como resultado unos números parecidos a estos, pues considera que eso no está mal. Considero que está bien. Lo que sucede es que solo le falta aplicar el formato apropiado, formato de fecha corta. Bueno, para este ejemplo lo dejaré en general. Aplicaré un formato personalizado para cambiar la apariencia de las fechas que tengo en este momento seleccionadas. El formato que le aplicaré se encuentra en la parte superior. Clic derecho, formato de celda. Mover esto por un lado. En personalizada aplicaré el formato solicitado. DD representa el día, guión 3 veces M representa el mes y 2 veces Y representa el año. Al aceptar, observa el formato que se muestra, es decir, en la fecha sigue siendo la misma, solo la apariencia ha cambiado. Veamos por este lado. Clic derecho, formato de celda, personalizada, 2 veces la letra D, /MM. Presiono aceptar. Las fechas, como puedes apreciar, siguen siendo las mismas, ha cambiado la apariencia. Veamos un poco más extenso esto. Clic derecho, formato de celda, personalizada, entre comillas, aquello que sea texto, siempre debes de recordar esto. Este sería el formato. Texto, luego 4 veces la letra M, entre comillas, nuevamente texto, y 4 veces la letra Y.
Aceptamos. Este sería el formato, la apariencia que tiene ahora nuestras fechas. Solo ha cambiado. Más cosas. Día de la semana. Si nosotros utilizamos el formato ya visto, debemos determinar qué día de la semana representa cada una de estas fechas. Por ejemplo, el 4 de diciembre de 2014, ¿qué día de la semana cae? Vamos a ver en mi calendario, un momento. 2014, diciembre de 2014, 4 de diciembre de 2014, pues es un día jueves. Esto lo hice con mucho esfuerzo, me ha tomado un tiempo y no sería lo apropiado. Observe este método. Selecciono las fechas, clic derecho, formato de celda, personalizada, y le aplico por lo tanto simplemente 4 veces la letra D. Al aceptar, ya tenemos esto resuelto de una manera mucho más práctica, solo aplicando formato. Veamos ahora el nombre del mes. Clic derecho, formato de celda, personalizada, 4 veces la letra M. Veamos solamente los años. Clic derecho, formato de celda, personalizada, 4 veces Y. Y aceptamos. Así estamos nosotros observando solamente los días de la semana, el nombre del mes, el año. Por este otro lado aplicaremos la suma. Recordemos que la fecha sigue siendo números, por lo tanto yo puedo sumarlas. En este caso sumaré 45 días a las fechas que tenemos hacia el lado izquierdo. Colocaré el símbolo de igual, selecciono la fecha y sumo 45 días. Presionando Enter, esta sería nuestra fecha que correspondería a 45 días. Esto lo voy a arrastrar y bueno, tenemos ya las fechas que se debería de considerar 45 días después de la fecha inicial. En este otro caso vamos a sumar semanas. Si sumamos semanas debemos entender que cada semana está compuesta por 7 días. Por lo tanto, debemos simplemente multiplicar o convertir la cantidad de semanas en días. Por ejemplo, una semana sería 7 días, 2 semanas sería 14. ¿Cómo logro esto? 2 semanas lo multiplico por 2. ¿Sí? Lo multiplico por 7. 2 por 7, 14. 3 semanas sería 21. He multiplicado 3 por 7. Bueno, en este caso son 15 semanas. Sumaré a esta fecha más 15 semanas, pero estas 15 semanas las voy a pasar a días, entonces lo multiplico por 7. Entonces tenemos esta otra fecha. Recuerda multiplicar simplemente la cantidad de semanas que te indiquen por 7. Restar es importante, pero considera que se debe restar la fecha más alta con la fecha más pequeña. Símbolo de igual, fecha más alta menos la fecha más pequeña, que sería la de ingreso. Enter. Esto sería así, de esta manera, y nos da el siguiente resultado. Una vez ya visto los formatos y la manera de trabajar con fechas, pasemos a las funciones. En la siguiente hoja hablaré de la función ahora. Colocando símbolo de igual y escribiendo ahora, cerrando paréntesis, obviamente, nos damos cuenta que es una función muy pequeña, tan simple que no tiene un argumento. Es suficiente con colocar estos datos y presionar Enter para que se muestre la fecha y la hora que correspondería en este momento. Si solo necesitamos mostrar la hora, coloquemos lo mismo. Observa. He colocado la función ahora nuevamente por este otro lado, pero necesito que se muestre solamente la hora, no la fecha. Apliquemos formato a esa celda. Clic derecho, formato de celda. Personalizamos y puedes observar que aquí tenemos el formato correspondiente a la fecha y luego este seguido el formato que corresponde a la hora. Pues me quedaré solo con la hora. Incluso tengo aquí una sección o una categoría que indica la hora. Elijo por este lado la apropiada y le doy en aceptar. En este momento 9:24 de la mañana. Si necesito actualizar cada cierto rato, pues puedo presionar la tecla F9.
Por este lado usaremos la función hoy, igual hoy, presionamos enter. A diferencia de la función ahora, pues esta nos muestra solamente la fecha. La función año nos permite extraer el año de una fecha, igual año, y selecciono por lo tanto la fecha, que sería esta de acá, cierro paréntesis y el resultado solo debe ser mostrarme el año de esa fecha, claro, 2016. Los meses, igual mes, nos permite extraer el mes de una fecha. Selecciono la celda que tiene esa fecha, cierro paréntesis y presionamos enter. Este sería entonces el mes que corresponde a esa fecha. El día, igual día, selecciono la fecha, cierro paréntesis, se debe demostrar el número 27. Ahí está. Entonces tenemos la función ahora que nos muestra la fecha y la hora. Tenemos la función hoy que nos muestra solamente la fecha. Tenemos la función año que nos permite extraer el año de una fecha. Tenemos nuestra función mes que nos permite extraer el número del mes que corresponde de esa fecha. Y luego tenemos la función día que nos permite mostrar el día de esa fecha. Anidando todo esto que he mencionado, podemos nosotros colocar en este lado la siguiente. Igual, por ejemplo, día. Y dentro de esto colocamos la función hoy. La función hoy queda anidada dentro de la función día. Por lo tanto, la función hoy mostrándonos la fecha actual, la función día extraería solamente el día que corresponde o el día que necesitemos. Igual por este lado, igual mes, y dentro de ella la función hoy. Cerramos paréntesis y tenemos el número 7. Función año, hoy. Tenemos pues el año correspondiente al día de hoy. En esta hoja hemos visto la función ahora, función hoy, función año, función mes, función día. Vamos a pasar a la siguiente función, la función días. En la función días nosotros podemos obtener la diferencia de dos fechas. Veamos aquí, igual días. Fecha inicial, pues sería en este caso la fecha mayor, la fecha más grande, coma, la fecha final, pues sería considerar la fecha inicial o la fecha más pequeña en este caso. Debes considerar importante esto, la primera fecha corresponde a la más grande y la segunda a la más pequeña, ¿sí? Como si fueses a restar. Presionamos enter y nos indica que son 14 días. 14 entre dos fechas. Función sin fecha es quizás una de las más importantes a la hora de trabajar en fechas, ya que nos va a dar la cantidad de días obtenido, o cantidad de días o cantidad de años o meses de entre dos fechas. Para esto debemos nosotros considerar importante los formatos, porque la sintaxis no es muy complicada, pero sí el formato debes de entenderlo correctamente. Aparte de ello, la función sin fecha no se encuentra en la lista de funciones de Excel. Veamos. Me voy a colocar en esta celda, utilizaré, a ver, vamos a acercarnos un poco para que se vea mejor. Bien, utilizaré estas dos fechas para mostrar este resultado. Igual, si fecha, acá debes de escribirlo completo, no puedes esperar que te ayude Excel, aquí no te va a ayudar. Coloquemos entonces la fecha inicial, coma, fecha final, coma, y luego el formato. ¿Recuerdan? La sintaxis es muy simple: fecha inicial, fecha final, y luego viene el formato, o también llamado unidad. En este caso el formato lo vas a agregar siempre entre comillas, siempre. Para este caso colocaré la letra D, la D que representa días. Presionando entonces ahora enter, tenemos 10. ¿Qué representa este número 10? Pues representa la diferencia en días que existe entre estas dos fechas. Ahora
veamos lo siguiente. Si fecha, nuevamente fecha inicial, coma, fecha final, coma, el formato entre comillas, en este caso la letra M. Resultado 12. La diferencia que existe entre meses. Observa, en meses. Igual, si fecha, paréntesis, fecha inicial, como a fecha final, como entre comillas la letra Y, y cierro paréntesis. 34. Diferencia en años. Veamos aquí lo siguiente. Igual, si fecha, abro paréntesis, fecha inicial, coma, fecha final, coma, entre comillas, YM. Presionamos Enter. La diferencia, en este caso, observemos ahí, de meses, a ver, vamos a marcarlo. La diferencia en meses sin considerar los años, es decir, no interesa que sean de años diferentes, no le importa, solo le interesa la diferencia que existe entre estas dos meses. Este sería febrero, este sería octubre, por lo tanto de febrero a octubre pues nos da 8, ¿sí? Aún si son de años diferentes, no importa, solo importan los meses. Veamos lo siguiente. Igual, si fecha, abrimos paréntesis, fecha inicial, coma, fecha final, coma, el formato YD. Veamos, el formato YD. En esta ocasión, lo que estamos indicando es que me interesa los días, la diferencia en días. Observa, la diferencia en días sin considerar los años. Podemos considerar los meses, pero no los años. Los días, por ejemplo, 13 de mayo, ¿sí?, hasta el 30 de junio tiene 48 días. Pero que sean de años distintos, pues no importa, porque esto solo considera los días, nada más. Veamos ahora aquí. Igual, si fecha, ahora paréntesis, fecha inicial, coma, fecha final, coma, entre comillas, MD. Presionaré Enter y lo que tenemos a continuación es algo muy interesante. Consideramos solamente los días sin importarnos los meses. Obviamente los años tampoco. Meses ni años, solamente días. De 2 al 15, 13. Esa es la diferencia, ¿no? 15 menos 2, 13. Ahí lo tienes. La diferencia entre dos fechas. Pero esto lo vamos a aplicar exactamente calculando la edad, por ejemplo. Es una herramienta ideal para calcular la edad de una persona a partir de una fecha. Veamos. Colocaré la función si fecha, paréntesis, fecha inicial sería esta de acá, coma, la fecha final sería nuestra fecha actual, la fecha del día de hoy, coma, y el formato, como lo deseo diferencia en años, la Y. Recuerda, la fecha inicial, que ya la tengo en este momento, la fecha final, que no la tengo, pero sería la fecha del día de hoy, se calcula de esa manera, con la función hoy, y luego el formato, porque la Y diferencia en años. Cerramos, bueno, 35. Esto simplemente lo arrastraré. Así de fácil se puede determinar la edad de una persona conociendo la función si fecha. Más ejemplos. Por este lado necesitamos determinar cuántos años tenemos en diferencia, pero necesitamos no solamente saber la diferencia en años, sino también en meses y en días. ¿Cuántos años, meses y días existen diferencia en estos dos? Primero los años. Igual, si fecha,
abro paréntesis, fecha inicial, coma, fecha final, coma, entre comillas, Y. Diferencia en años. Perfecto. Meses, igual, si fecha, diferencia en este momento, fecha inicial, fecha final, coma, y en el formato, en este momento debo considerar YM. ¿Por qué YM? ¿Cuál es la diferencia entre meses? Aquí ve. Fija. La diferencia, 5 meses. Es decir, su diferencia es 34 años, 5 meses y ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Igual, si fecha, fecha inicial, coma, fecha final, coma, el formato MD. Y 10 días. Entonces podemos decir lo siguiente. La diferencia de estas dos fechas sería 34 años, 5 meses y 10 días. ¿No quedó claro? Entonces veamos más ejemplos. Otro ejemplo más acá. Se me permite o se me pide a mí determinar cuántos días, o bueno, cuántos años, meses y días tenemos en diferencia de estas dos fechas. Así podemos determinar cuánto tiempo ha trabajado una persona. Vamos a ver. Lo aplicaremos entonces mostrando un formato personalizado. Igual, si fecha, fecha inicial, coma, fecha final, coma, entre comillas, la Y. Muy bien, aquí presionando Enter tengo 34, pero le voy a agregar el símbolo del ampersand dándole doble clic, entre comillas y con un pequeño espacio escribo años. Al agregar entre comillas este texto se agrega al resultado 34 años. ¿Y los meses? ¿Cuántos meses? Así que agregaré una comita aquí. Otro símbolo de ampersand. Ampersand es el símbolo para unir. Si por algún momento te has olvidado el símbolo de ampersand, el símbolo de ampersand sale de la siguiente manera. Al más 38. Suma, colocando la combinación al 38 sale el símbolo de ampersand. Bien. Colocaré nuevamente el ampersand para unir la siguiente. Si fecha, paréntesis, fecha inicial, como fecha final, como formato YM, diferencia en años. Pero esto lo voy a juntar con el texto meses. Vamos a separarlo un poquito. Aquí un pequeño espacio. Mira bien el resultado. Sería 34 años, 5 meses y ¿cuántos días? Vamos a seguir aplicando el formato. Nuevamente ampersand. Voy a agregar antes de esto la palabra y de los meses. Ahora sí, queda mucho mejor. Si fecha, abro paréntesis, fecha inicial, coma, fecha final, coma, MD en formato. Le agrego la palabra entre comillas días. Listo. Entonces el resultado sería 34 años, 5 meses y 10 días. La diferencia entre estas dos fechas. Observa, puedes pausar el video si lo ves necesario. Practícalo, es una función realmente muy útil. La función si fecha. Perfecto. Voy a arrastrar
Y la diferencia entonces en cada una de estas fechas, por ejemplo en la segunda, 30 años, 8 meses y 3 días. Por ejemplo, desde el 25 de febrero de 1995 al 25 de... en este caso sería de octubre de 2015, pues no hay ningún tipo de diferencia en días. Sigue siendo 25-25, por lo tanto aquí sale 0. Pero sí la diferencia en 8 meses. 20 años, 8 meses y 0 días. Muy bien, veamos la siguiente función. La siguiente función se llama fecha. Función fecha nos permite construir una fecha. Vamos a acercarnos por este lado. Y con esta función podemos construir una fecha. Si tenemos el día, el mes y el año, se puede construir símbolo de igual, fecha. Lo primero que se nos pide, ¿cuál es el año? Acá está, coma, ¿cuál es el mes? Acá está, coma, ¿y cuál es el día? Muy bien, eso sería todo. Presionamos Enter. La función fecha nos ha permitido mostrar nuevamente la fecha que se encuentra dispersada en días, meses y años. Una manera práctica de trabajarlo sería la función fecha, pues nos va a permitir realizar lo siguiente: igual fecha, determinemos el año de la siguiente fecha, presionaré F4 porque pretendo arrastrar, coma, disculpen, tengo que cerrar el paréntesis de la función año, coma, mes, y selecciono el mes de la celda de acá, F4 también porque pretendo arrastrarlo, cierro paréntesis y le sumo 1, coma, luego de esto selecciono el día, F4 porque pretendo también arrastrarlo y cierro paréntesis. ¿Qué tenemos por este lado? Tenemos el año, tengo el mes, tengo por lo tanto el día. Presionando Enter tenemos 15 del siguiente mes. Esto lo voy a arrastrar a la parte inferior, obteniendo todo el cronograma de pagos. Ahora, día de la semana que se encuentra esto, seleccionemos el símbolo de igual, seleccionemos la celda. Por lo tanto, simplemente se va a mostrar así, de esta forma. Clic derecho, formato de celda, y aplicaré en personalizada solamente la letra M 4 veces. Esto se vio en un punto anterior. Ahora simplemente arrastro y ya lo tenemos. Voy a centrarlo. Eso se vería mejor. Es decir, así estoy mostrando el mes que se va a hacer el pago. Si necesitamos el día de la semana, sería algo parecido a esto. Clic derecho, formato de celda, después de seleccionarlo, y coloco simplemente 4 veces la letra D. El día de la semana. Entonces esta fecha pues es un día sábado, esta fecha es un día lunes, y así sucesivamente cada una de estas fechas. Muy bien. Vamos a la siguiente función llamada función fecha.mes. Esta función nos va a permitir mostrar la cantidad de meses que le podemos sumar a una fecha. Si pretendo sumarle a esta fecha 18 meses, igual fecha.mes, fecha inicial, coma, la cantidad de meses que pretendo sumar. Cierro paréntesis y presiono Enter. Recuerda que si te sale un número como este, no está mal. Lo que sucede es que le falta aplicar formato de fecha corta. Aquí lo tienes. Este sería el resultado. Vemos un ejemplo práctico. Si se nos pide determinar las fechas de pago correspondientes a los siguientes meses, pagando en la misma fecha, claro. Si compro el 27, el próximo mes pago el 27 también. Vamos a ver este ejemplo. Símbolo de igual, fecha.mes, la fecha inicial, coma, pretendo arrastrarlo, disculpen, voy a presionar F4, coma, la cantidad de meses que pretendo sumar sería pues este de acá. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter.
Recuerda que no está mal, esto está correcto, solo aplícale formato de fecha corta. Aquí lo tenemos. Si sumamos un mes sería en agosto. Doble clic por este lado y ya tengo todo. Símbolo de igual y selecciono la fecha que se encuentra aquí al lado. Y simplemente cambio al formato para ver el día de la semana. Clic derecho, formato de celda. Personalizamos y colocamos simplemente 4 veces la letra D. Y aceptamos. Como puedes apreciar, es un sábado, martes y así sucesivamente. Cada fecha está representada por un día de la semana. Esto fue la función fecha.mes, que nos permite sumar meses a una fecha. Fin.mes es una de las fechas una de las funciones que nos permite determinar cuál es el último día del mes. Por lo tanto, veamos aquí un ejemplo. Igual, fin.mes, fecha inicial, pues aquí la tengo, la pretendo utilizar, F4, coma, pretendo sumarle un mes y así también determinar el último día del mes. En este caso, el último día del mes sería el 31 de agosto, porque el próximo mes tiene 31 días. Y el día de la semana pues correspondería a lo siguiente. Seleccionamos y le quitamos aquí o le cambiamos el formato de celda. Formato de celda pues sería simplemente 4 veces la letra D y aceptamos. Aquí lo tenemos. Sería la fecha que se ven por acá y los días de la semana que corresponden. Cada fecha tiene su día de semana. Esta fue la función fin.mes, que nos permite a nosotros determinar cuál es el último día del mes de una determinada fecha. Luego de esto vamos a ver la función dia.lab y la función dia.lat.intl, una función algo más extensa, que nos permite realizar lo siguiente. Veamos. Acá tenemos un ejemplo. Con este ejemplo seguramente quedará claro. Dice así: un trabajador tiene derecho a disfrutar 20 días hábiles de vacaciones. Si comienza el 1 de agosto de 2016, ¿qué día debe incorporarse al trabajo? Bueno, si comenzó el primero y se dice que tiene 20 días hábiles de vacaciones, ¿qué día debe incorporarse? Sabiendo también que el 15 de agosto es feriado. Bueno, en este supuesto, no es que sea real. En este supuesto. Veamos. Para lograrlo necesito saber y determinar. Vamos a considerar que los días laborales son de lunes a viernes. Por lo tanto, si son de lunes a viernes, usaré la función dia.lab. Esta función me permitirá determinar cuántos días laborales se puede obtener de este resultado. Vamos a ver qué fecha nos sale. Igual dia.lab, de cuidado porque son muchas funciones muy parecidas. Fecha inicial, ya la tengo determinada por este lado, coma, ¿cuántos días de vacaciones son? Son 20, coma, y dice por este lado entre corchete vacaciones, pero para nosotros lo consideramos como feriado. Acá está. Si hubiese varios días, simplemente selecciono todos los días que sean feriados. Cierro paréntesis y presionemos Enter. Vamos a cambiarle el formato a fecha corta. Y bueno, se nos dice lo siguiente: debes incorporarte el día 30. Si nosotros analizamos, 20 días. Hasta este punto tengo 5. Hasta este punto tengo 10. Hasta este punto tengo 15. Y este punto tengo 19. Por lo tanto, este sería su 20º día, incorporándote el 30. Pero ¿qué sucede si nosotros vamos a considerar que se trabaja de lunes a sábado? Por lo tanto, sus días hábiles, días laborales, son de lunes a sábado. Veamos este ejemplo. Y no solamente que sea sábado, podemos considerar que su descanso quizás sean los lunes o cualquier otro día. Tenemos el mismo caso por acá. Vamos a colocar entonces la función dia.lat.intl. Esta función es idéntica a la anterior, con la diferencia que a mí me da a elegir
¿qué día de la semana se descansa? Puede descansarse en el trabajo sábado y domingo o solo domingo. En este ejemplo, se descansa solo domingos. Igual, día.lat.intl. Fecha inicial, hasta ahora es igual, coma, ¿cuántos días de vacaciones? 20. Y acá viene la diferencia. Como puedes ver, coma, día de la semana, que es, o fin de semana. ¿Cuál es el fin de semana? Pues solo domingo, acá dice, mira, solo domingo. Es el número 11. Obsérvalo bien. Solo domingo, 11. Entonces, quiere decir que los domingos son los días de descanso. Perfecto. Días no laborables, o de vacaciones, o de feriados. Acá está. El feriado. Cerramos el paréntesis. Recuerda que en este caso, este tipo trabaja pues de lunes a sábado. Esos son sus días hábiles. Tenemos este resultado. Voy a cambiarlo a fecha corta. Acá está. Si este señor tiene descanso de 20 días, hasta aquí van 6, aquí van 12, aquí van 18, ¿no? O bueno, vamos a contarlo correctamente. Acá van 12, como lo vamos a ver, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Por lo tanto, este tipo debe incorporarse el día 25 al trabajo. Fíjate, solo con esta función puedo determinar qué día de la semana descansa uno. Con la función dia.lat.intl. Son dos funciones muy parecidas. Una, en este caso la función dia.lat, considera los fines de semana, los días que no se elaboran los sábados y domingos. Esta función es la misma función, solo que esta te permite determinar qué días son los fines de semana. Si son domingos, si son sábados, qué día son fines de semana. Versión días.lab. Esta función nos permite a nosotros determinar cuántos días se elaboran a partir de una fecha inicio y una fecha final. Por ejemplo, si yo coloco aquí días.lab, por ejemplo, fecha inicial sería esta de acá, el 1 de agosto, y la fecha final de este trabajo sería el 31 de agosto, y considero que el día 15 es un día feriado. Cierro paréntesis y luego de esto presiono Enter. Resultado 22 días. Si nosotros realizamos un conteo rápido de esto, a ver, de lunes hasta viernes tengo 5 días, otros 5 días más son 10 días, aquí tengo 14 días, hasta acá tengo 19 días, 20, 21 y 22 días, 22 días laborales. Es decir, que la función dia.lab considera días laborables solamente de lunes a viernes, más no los fines de semana. Si nosotros necesitamos realizar la elección de fines de semana, es decir, si yo necesito que los días de descanso solo sean domingos, pues usemos la función días.lat.intl. Veamos el mismo ejemplo por este lado. Igual, días.lat.intl. Fecha inicial, observa que es igual el ejemplo, fecha final, coma, la diferencia viene acá porque te pregunta qué día es el fin de semana, para nosotros en este caso solo domingos, coma, y qué día es el feriado, pues este de acá es el feriado. Cerremos el paréntesis y el resultado son 26 días laborales. A ver, veamos el ejemplo. Recuerda que solo considero que los días de descanso son domingos. Acá tengo entonces 6 días, acá tenemos ya 12 días, hasta por acá tenemos 18 días, ¿sí? Son 18 días, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 días. 26 días laborales, esta vez no se considera a los domingos. Puedes ver un cuadro que se encuentra aquí al lado, porque este cuadro te puede ayudar a ti a identificar qué días de la semana lo consideraremos fin de semana o día no laborable. Vemos la siguiente función llamada número de semana. Recordemos que cada semana se encuentra justamente determinada por un número. ¿Qué semana representa? Esta del año representa, por ejemplo, si nosotros consideramos enero, esta sería la primera semana, la semana número 1 del mes de enero del año 2016. Por lo tanto,
el 1 de enero de 2016, semana 1. La función número de semana, seleccionemos la celda que tiene la fecha, nos dirá pues a qué número representa esa fecha. El número de la semana, número 1. Arrastremos, este representaría el último día del año, por lo tanto se encuentra en la semana 53. Cada fecha está ubicada en una semana del año. Muy bien, muchas gracias por tu atención, eso fue todo.